Sí, sí. Bueno, buenas noches, muchachos. En este orden de ideas, este curso es del semestre de quinto. Ellos son estudiantes de ingeniería, hay ingeniería industrial, ingeniería industrial, sistemas y de civil. Entonces, aquí voy a compartir hoy una orientación sobre el tema de estadística de estadística que se llama, en este caso, distribución de frecuencias agrupadas y no agrupadas. Para ello, antes de eso, comparto primero cuál es la planeación, donde entonces veremos en este caso lo que es el día de hoy, lo que son 4 aprendizajes a reconocer la importancia de las tablas de frecuencia en la organización y en el análisis, a diferenciar cuáles son las frecuencias que son no agrupadas y agrupadas, cómo se construyen las tablas, e interpretar la información obtenida en las distribuciones para tomar conclusiones. Entonces, en este caso, vamos a iniciar y voy a ponerles primero como un ejemplo para que ustedes después digan qué dificultades tienen al momento de analizar lo que son los datos y qué estrategias ustedes conocen para poder organizar ese tipo de datos. Entonces, lo primero que sabemos es que ustedes qué entienden por estadística. En este caso, cuando les hablan de distribución de frecuencia. ¿Qué entienden ustedes? Bueno, entonces, estadística. Sí, en estadística. ¿Qué entienden ustedes por distribución de frecuencias? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿O para qué les sirve esa tabla? No, no les viene nada. Clasificar el grupo. Pueden, exactamente, pueden clasificar información de acuerdo a qué. A un rango, algo que a un rango, a un trazo. Bueno, entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que la distribución de frecuencias son tablas que a nosotros nos permiten, digamos, recolectar datos, ¿sí? Y esos datos, en ese caso, se organizan tanto en filas como en columnas, y en ese caso también podemos ver diferentes tipos de frecuencias, que nos ayudan a ver la información más clara y a saber, digamos, en qué parte o en qué punto, en qué intervalo o en qué sección es la que se está produciendo ¿qué? Dichos efectos. Entonces, en este caso, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un grupo de personas que pueden agruparse, ¿sí? En rango de 18 a 25 años o de 28 a 40, quiere decir que ellos estamos organizando como en grupitos, en categorías para que ellos puedan ir. O sea, entonces decimos de una muestra o de una población aquí, que en este caso que tenemos de personas, cuántos están entre 28, cuántos están y comenzar a hacer un conteo. Entonces, eso nos ayuda, en este caso, a organizar la información. En su defecto también, muchachos, existen diferentes tipos de distribuciones de frecuencia, entre ellos está la primera que es la absoluta, cuando nosotros comenzamos a ver que las cantidades, ¿sí? De ciertos grupos, y en este caso, cuántas veces se da o se repite ese dato de acuerdo a la organización de ese tipo de datos. La relativa ya consiste que en coger, en este caso, esa frecuencia absoluta y dividirlo entre el total, ¿sí? De esos datos, y lo vamos a tener siempre en forma decimal o lo podemos expresar en forma de porcentaje. Ya la frecuencia absoluta acumulada es la suma de cada intervalo que va aquí, se va acumulando, ¿cierto? Y aumentando, de acuerdo a que nos ayude, digamos, cuánto es, digamos, en cierto grupo de estar desde el inicio del límite hasta el final de qué, de ese intervalo. Y la relativa es lo mismo, pero ya con los porcentajes. ¿Sí? En este caso, para hacer una distribución de frecuencia, lo primero que yo voy a hacer es seguir una serie de pasos. Primero, organizar los pasos, organizar los datos de acuerdo a las categorías, ¿sí? Calcular la frecuencia absoluta, después calcular la frecuencia absoluta acumulada, calcular la frecuencia relativa, ¿sí?
calcular también la frecuencia relativa acumulada y por último añadir lo que son los datos para, en este caso, si yo lo quiero en forma porcentual o dejarlos en forma decimal. Y para hallar los datos agrupados, pues ya tenemos que, en este caso, determinar un máximo y un mínimo, calcular un rango, determinar el número de intervalos. Para ello aplicamos, en este caso, la regla de Stoker, que es para, en este caso, establecer el número de intervalos, hallamos la amplitud y su defecto, entonces damos un límite superior que es sumando, en este caso, el valor, el límite inferior que es el valor mínimo, y después a los límites superiores le sumamos ese valor mínimo más la amplitud y así sucesivamente después podemos el límite. Y hallamos en este caso los intervalos. Y para hallar la marca de clase, pues sumamos los dos intervalos. Y después colocamos en este caso en la tabla las frecuencias y organizamos la tabla. Para ello, voy a compartir un ejemplo, en este caso, para que puedan entender cómo es utilizando ¿qué? Excel. Entonces, en Excel, muchachos, podemos observar acá que tenemos una base de datos, ¿okay? En el cual podemos tener el análisis de los datos. En este caso, ¿qué tipo de datos son? Así cuando están así. ¿Son agrupados o no agrupados? No están agrupados, ¿ok? No agrupados porque tienen que alternados, exactamente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar si son ¿qué? Agrupados o no agrupados. Como no son no agrupados, pues podría que agruparlos. Para ello, entonces, lo primero que hago es contar y saber cuál es la variable que vamos a analizar. En este caso, podemos analizar una variable de estudio de horas semanales o, en su defecto, que puedo tener en este caso, también si yo lo quiero, dependiendo de, entonces puedo tener de calificación promedio, dominio de horas de plataformas, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a estar en el estudio de horas semanales, cuánto invierten en horas semanales, entonces aquí nos dice que es 5 tal, y entonces lo primero que hago es tomar cuántos son datos, hay 450 datos. De ello, entonces utilizo en este caso la fórmula de máximos y busco dentro de esos máximos cuál es el máximo valor, esa escala. Lo mismo hago acá con el mínimo, entonces utilizo la fórmula que es el mínimo y él busca dentro de esa serie de datos cuál es el mínimo. Para ya tener la cuenta, lo único que hago es sacar aquí, la distribución en el mínimo. Y para determinar ese cuento, escojo, en este caso la fórmula, digo 1 más 3 logaritmo natural de 450 nos da 497, que decir que lo aproximamos a cuánto? A 10. Entonces, cuando yo tengo 10, tengo que calcular la amplitud, y la amplitud la calculo entre el rango y el intervalo. Y me da que en este caso es 205. Para ya entonces empezar a armar la tabla, lo primero que cojo es que el valor mínimo, que ya tenemos que es 5. Y para sumar y el valor en otro intervalo, entonces ¿qué hacemos? Cogemos el mínimo y le sumamos la amplitud, que sería 2,5. Y así sucesivamente, oye, intercalando y aquí vuelvo a hacer lo mismo antes de que pase, puede hacer el mínimo y entonces cojo otra vez. Y así armo toda la tabla hasta llegar a 225, 250. Ahora, la marca de clase, ¿cómo sale? Ya sabemos que sumando lo que todo lo que dice el límite inferior al límite superior dividido entre 2. Y ahí saco la marca de clases. Ahora, hay una forma rápida de poder hacer con que te conté. ¿Cómo lo hago? Yo escribo la fórmula, escribo frecuencia, selecciono el intervalo, mire, en este caso, selecciono el intervalo donde están los datos, selecciono los intervalos del límite y luego yo, en este caso, para poderlo hacer yo mismo, ¿sí? Enter. Perdón. Le voy en este caso acá, hago la fórmula, después de que ya la tengo, le pongo ¿qué? Enter. Sino que acá tengo que asociarlos para poderlo ¿qué? Hacer. Vamos a poner la gente para que lo vean cómo es. Para poderlo sacar así de forma rápida. Que yo quiera.
Entonces acá, cojo acá contigo para compartir. Bueno, entonces aquí escribo acá, igual, escribo frecuencia. Y él me tiene que tomar, pues si no, voy a la buscar acá, dice fórmula. Acá, fórmula B. Y la busca aquí, dice estadística. Fórmula estadística, acá digo estadística y busco la que se llama frecuencia. Tengo acá, busco la que se llama frecuencia en la. Entonces digo que en este caso selecciono todos los datos que están acá. Después me dice que tomo el grupo, en este caso el grupo de acá. Que es en este caso, este de acá. El límite. Y de acuerdo a él, le doy que, en este caso, decimos aceptar. Ahí no me lo tomo porque hice el error de que tenía que verlo primero. Perdón. Ahí tuve un error. ¿Cuál fue el error? De que para poderlo hacer en el mero contra, en lugar de ponerlo contra manual, lo selecciono todo, así como lo están viendo ustedes, y le pongo igual, escribo entonces la fórmula, frecuencia, ¿sí? Tomo los datos de acá primero arriba, otra vez, porque no selecciona para que él automáticamente me lo organice ahí. Dejo acá. Listo, cuando ya tengo acá, entonces le uno acá un coma y ahorita voy donde están los grupos del límite de la tabla que hicimos allá. Entonces tomo acá. Es acá, esto de acá. Y después cuando ya tengo ahí, cierro y le uno. Y aquí debería haber salido, pero no sale. Ya seleccionamos todo. Vamos igual. Segundo acá. Y de otro mejor sketch. Ah, todo lo que quiero igual. Esto acá. Y último shift. No. Yo te seleccionar todo para que puedas salir. Acá. Pues aquí en un shift enter. Aquí tendría que salir. Bueno. Entonces, acá con esta parte que llegamos salimos así donde y él tiene eso automáticamente que lo saca. La cantidad de datos que están dentro de ese Dentro del intervalo que están ahí exactamente los datos. Y él ya, porque recuerda que usted lo haga de forma que manual, ¿sí? Es una función que tiene ya el set. ¿Sí? Y después ya este sí lo toca que ustedes lo hagan que manual el primero, sí, de la relativa y después de la acumulada. Y arman ahí y de acuerdo a ello, ya tienen que listo ya. Eso es la construcción de qué? De tablas. Y lo importante de la tabla es que usted aprende a analizar, en este caso, cuando son absolutas, la acumulada va diciéndole usted cuál es, digamos, qué trata de este intervalo a este intervalo. Y la relativa es en qué porcentaje está del intervalo de la acumulada, la relativa. Acumulada.
Bueno, les doy gracias por la atención, muchachos, y espero vernos en otra ocasión y después les dejo una actividad para hacer. Gracias.